El arte como el modo de transitar lo imposible, la incógnita permanente de aquello que se presenta como la fuente, como el origen, un estímulo que sin duda proviene de un espíritu, del propio espíritu del artista, buscando aquello, o sea, es una templanza del ser a medida que se avanza sobre lo desconocido. El ser interpreta aquello que produce como una señal de su destino. Esa es la obra ejecutada por sus manos, por mis manos, la que designa el punto intermedio entre el pasado aquel y el futuro que intenta desarrollarse. En el medio se conduce deliberadamente por un presente, que es donde se elabora la obra palpable, donde se ejecuta, donde se lleva adelante el estímulo creador. Solo en el presente es posible la realización de un fragmento de la gran obra. La gran obra está determinada por el pasado, todo lo que se elaboró en el pasado, y por el futuro, que es quien encarga al presente de seguir en este camino. Si yo hoy interrumpo la producción de obra, voy en contra de ese futuro al cual le vengo proporcionando su alimento hace tantos años. Por eso no es tan importante o para nada importante qué es lo que yo puedo producir, qué es en el sentido aleatorio y en el sentido del juzgamiento que cae irremediablemente sobre la obra. La obra no solo es juzgada por el afuera, es juzgada por el propio artista. La injerencia del afuera va de acorde a la injerencia que tiene el testimonio de la obra sobre el propio artista. Ahora, si yo puedo comprender todo el mecanismo y saber que lo importante es el gesto creativo, porque no hay artista si no hay un gesto creador, el gesto de la espontaneidad, es el gesto de la libertad. Entonces, el artista atrapado en los mecanismos que lo rodean, pierde el vínculo con el gesto. Solamente en el gesto está toda la magnificencia del ser artista. Si no se produce ese gesto, no hay nada, hay un vacío. Es la nada misma devorada por las inquietantes lujurias del afuera. Porque el afuera interrumpe los procesos del artista con sus demandas, sus justificaciones, sus prepotencias. Y también, lógicamente, el afuera es quien puede proveer del dinero, de la fama, del renombre.
Entonces hay una dependencia dramática entre el artista y el afuera, que no es una dependencia basada en el gesto creativo, es una dependencia basada en especulaciones absolutamente abstractas y descabelladas frente a lo que significa la simpleza del gesto artístico. El propio gesto de desarrollar una obra es un gesto transparente, es un acto voluntario del ser que se titula artista y que todo ese significado está dado por ese gesto. El afuera pretende saberse acreedor de ese gesto cuando se adueña de la voluntad del artista, dictaminando a favor o en contra de las circunstancias que pueden favorecer a tal o cual artista. Entonces, la involucración del artista con el afuera lo hace dependiente de una voluntad caprichosa, de un monumento a la falsedad, porque en definitiva el espíritu creador es el único que sirve y el único que puede evaluar la existencia propia del artista. Porque la existencia del artista va ocupando terreno en su universo, en el universo donde puede moverse. Obviamente, el límite de esos movimientos también está influido por las concepciones básicas del afuera. Porque el afuera es el que estipula y es el que da o quita las respuestas que le son propias en realidad al artista. Entonces el artista se deja llevar de golpe por ambiciones que lo inutilizan. Porque si mi vida depende de lo que el afuera dictamine sobre las obras que yo hago, estoy perdiendo mi libertad. Estoy perdiendo mi base espiritual, mi religiosidad. Ahora, si yo construyo mis conceptos básicos de la personalidad y puedo abarcar y conservar mi propia religiosidad, entonces automáticamente estoy fuera del alcance de aquellas especulaciones. Todo lo que se pueda especular o dictaminar desde afuera sobre la conciencia de un respaldo o de un rechazo no es fundamento para la estructura del artista, porque ya tiene dada la estructura con la construcción y la conservación de su religiosidad. Porque si yo hago una muestra con mis cuadros y en realidad no vendo ni un cuadro, en realidad es un rechazo. Es un rechazo en conjunto de las circunstancias externas. Porque obviamente la compra de una obra es la aceptación en
en esa obra del concepto de artista aceptado. La no compra es el rechazo de ese artista bajo un fundamento, porque el rechazo o la aceptación no son palabras inherentes solamente a la vida de un artista, son conceptos claros y básicos de la estructura psicológica del hombre. Uno es aceptado o rechazado. Pero la profundidad del artista debe ir a un terreno particular, a un terreno propio, donde la aceptación o el rechazo no alcanzan el contenido, porque el contenido fundamental del artista sigue estando en el gesto creador. Y el gesto creador más insignificante, inclusive aquel que no se puede someter a los caprichos y a las voluntades del afuera, es el verdadero motor, porque enciende la llama de un posible futuro. Si yo hoy me quedo paralizado por la sumatoria de fracasos económicos dados por la no venta de cuadros cuando salen a estar disponibles para la venta, entonces lo que estoy haciendo es dándole mi espiritualidad a ese mundo que en realidad, al rechazar, desea poseer el gesto creador. Porque el gesto creador es único, es uno solo. Que si yo dejara de hacerlo, de ejercitarlo, lo pierdo. Lo pierdo en manos del afuera, que se lleva mi gesto creador. Entonces el artista debe ser un guerrero de su espíritu y no alcanza con una espiritualidad o un desarrollo espiritual. Para mi estructura es necesaria una religiosidad, una religión que entregue ese manantial sagrado al gesto. Porque la religión, encargada del sostén divino, no interviene en los éxitos o fracasos de la obra del artista en conjunción con el afuera. Porque son idiomas diferentes. En cambio, la religión interfiere en el gesto creador, porque el gesto creador de un artista está emparentado con el gesto creador de Dios, que ha creado de alguna manera un mundo que se va desarrollando sobre sus propias raíces hacia un desenvolvimiento del alma y del ser. Pero ¿cómo hago yo para transformar este lugar vacío, sin contenido, que está dado por esta concepción del éxito o del fracaso, o de la aceptación y el rechazo? ¿Cómo transformar ese ímpetu del afuera que pretende adueñarse en una concepción etérea y religiosa que no tiene límites precisos y que no se puede doblegar?